Les invito a buscar en sus Biblias Mateos capítulo 21, del versículo 1 al versículo 11, y allí estaremos teniendo nuestra lectura bíblica en la mañana de hoy. Mateos 21, del versículo 1 al versículo 11. Si lo van teniendo en reverencia a la palabra del Señor, podemos ponernos de pie. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Rey, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Hoy estamos comenzando la celebración de Semana Santa y, como dijéramos hace unos minutos, estamos recordando, en otras palabras, la semana de pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta sería la clausura de su ministerio público. Había comenzado 3 años y medio atrás y estaría terminando de manera pública, porque aunque después de la resurrección, la Biblia dice que pasaron 40 días en los cuales Jesucristo hizo diferentes apariciones y compartió en diferentes momentos públicamente, como ministerio, terminaría en esta semana. Y esta semana comenzó con una gran conmoción. El texto que hemos leído ahora mismo está hablando de una gran conmoción que perturba toda la ciudad. De manera inesperada y sin muchos preparativos humanos, con una ceremonia fuera de lo usual, Jesucristo hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Y quizás para nosotros la terminología ya es conocida, entrada triunfal, pero ¿de dónde viene esto? Quienes entraban triunfalmente a una ciudad eran los reyes y conquistadores. Venían generalmente rodeados de un séquito que no permitían que la población se les acercara. Era, en nuestra terminología hoy, sus guardaespaldas, su equipo de seguridad. El rey en el medio en un corcel blanco y todos los soldados y sus séquitos rodeándole, separándole de la plebe. Cristo hace algo totalmente diferente. Hace una entrada triunfal extraordinariamente inusual
Y si usted mira el texto, se da cuenta que no va en un corcel blanco, sino ¿en qué? En un pollino, en un burrito, que por si fuera poco, no sé ahora cómo dice cada país, perdóneme, esta palabra, como nunca la utilizo, no sé cómo lo dice cada país. En mi país dice estaba cerrero. O sea, ¿cómo dice en su país cuando un caballo o un burrito no ha sido domesticado, no ha sido amaestrado? Ve, ahora este es el problema de tantos países hispanos aquí. Bien, ya tenemos la idea. No necesito la palabra, pero ya tenemos la idea. Hay un burrito ahí que no ha sido amaestrado, jamás alguien lo ha montado, y el Señor manda a buscarlo. Es toda una historia intrigante, interesante. Le dice a sus discípulos, vayan y cuando doblen en la curvita, allí va a haber un asna con su hijito, su burrito. Alguien le va a preguntar que qué hacen desatando el burrito. Ustedes le dicen, el Señor lo necesita y luego te lo va a devolver. Viene el burrito que nadie lo ha montado, el Señor lo monta y el burrito está tranquilo. Para mí es excelente. Toda la historia de la entrada triunfal está llena de elementos que muestran la deidad de Cristo. Tiene todo el conocimiento al detalle. Los discípulos no preparan nada. No se parece a otra ceremonia. El rey va a entrar, el conquistador va a entrar, pero no lo hace en un caballo y no está alejado de la gente, está en un burrito. Bueno, los que hemos tenido la oportunidad de ver un burrito, ya sabemos que el burrito tiene un paso y no va a correr más. Es más, cuando los burritos dicen, no camino, aunque lo mates a palo. Yo creo que por ahí sale la frase, eres más terco que un burro, ¿verdad? Cuando alguien dice empecinadamente, esto es. Pero a mí me asombra que Jesucristo viene no en un símbolo de guerra, sino en un símbolo de servicio. El corcel blanco era el símbolo de guerra. El burrito era el símbolo del trabajo, del servicio, de llevar las cargas. Y viene entre la gente que le está tocando, que le está aclamando, que pone sus mantas en el piso y ramas de palmera. Obviamente todo tenía un significado y que cantan Hosana. Así que mirar la entrada triunfal de Cristo para alguien que no está familiarizado con el texto bíblico deja muchas interrogantes. ¿Por qué todo es tan diferente? Pero el Señor está mostrando que es Dios. Sabe dónde está el asna, sabe dónde está el burrito, sabe lo que van a preguntar, sabe lo que tiene que responder. Sabe todas las cosas, pero a la misma vez tiene la autoridad. Imaginemos que sale David ahora y ve a alguien abriendo su carro. Y dice, ¡hey! ¿Qué haces abriendo mi carro? Mi señor lo necesita, te lo va a devolver luego. ¿Lo deja que se lo lleve? Es interesante. Es el Señor que tiene autoridad sobre toda la creación, sobre los animales, sobre las personas. No solamente sabe todo, sino tiene la autoridad. El Señor lo necesita y luego te lo devolverá. Para mí ese no es una frase para yo darle la llave de mi carro a otro. Pero el Señor está tocando remotamente los corazones. Y el burrito se deja montar como si toda la vida lo hubieran hecho. Eso para mí se llama la omnisciencia o el todo conocimiento de Dios
la soberanía de Jesucristo, la autoridad de Jesucristo sobre toda la creación en su entrada triunfal a Jerusalén. Y era un poco paradójico porque el rey que había bajado del cielo para vivir entre nosotros, caminar entre nosotros, entraba por primera vez que se sepa en el relato bíblico en un medio de transporte, siempre lo hacía a pie por los polvorientos caminos, y era, aunque todavía la gran mayoría no lo sabía, camino a la cruz. Cada vez que Jesucristo se manifiesta, provoca una reacción. La multitud se fue agolpando y narra la palabra de Dios en los demás evangelios que muchos de los que habían llegado fueron motivados por la resurrección de Lázaro. Sabían que Cristo había resucitado a Lázaro de entre los muertos y que quien venía era aquel hombre maravilloso, poderoso, que había resucitado a Lázaro de entre los muertos y se habían congregado allí para recibirle. Pero lo cierto es que el evento hace una conmoción en el camino y cuando llega a la ciudad hace una conmoción más grande todavía. Toda la ciudad se conmociona y pregunta, ¿quién es este? Cada vez que Jesucristo entra a un lugar, cada vez que aparece, cada vez que se manifiesta, provoca una reacción. Y nuestra pregunta clave hoy es, ¿cómo respondemos usted y yo al Rey que viene? ¿Es Jesucristo Rey? ¿Es Jesucristo Rey? ¿Con autoridad? ¿Es Dios? ¿Cómo respondemos? He titulado este sermón, Cuando el Rey conmueve la ciudad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tu palabra ha sido leída y nuestros corazones se disponen para dejar que tú nos hables. Prepáranos, Señor. Prepara nuestras mentes y corazones para escuchar tu voz. Que tu Espíritu Santo use poderosamente tu palabra y al siervo que has escogido. No queremos escuchar palabras de humana sabiduría. Queremos escuchar la voz tuya a través de tu siervo, no para gloria del siervo, sino para gloria tuya. Hazlo, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 6 versículos. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al versículo 6. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bueno, quizás a algunos de ustedes ya le pasó por la mente, el pastor se confundió, va a predicar de Navidad, ¿o qué pasó aquí? Es interesante el nexo que tenemos entre Navidad y Semana Santa.
el propósito de la Navidad es Semana Santa. Y sin Navidad no hay Semana Santa. Pero Semana Santa es la culminación de Navidad. ¿Entendemos eso? Que el pesebre y la cruz están indisolublemente vinculados, unidos. Y quise que leyéramos este texto porque está hablando el texto de lo que había sucedido 33 años y medio atrás. Posiblemente un poquito menos. Ahí nos queda la incógnita cuando los magos llegaron, qué edad tenía realmente el niño Jesús. La cuenta de Herodes fue que para no fallar iba a mandar a matar todos los niños menores de 2 años. O sea, él sacó la cuenta que más de 2 años no era. La travesía de los magos había tomado un periodo de tiempo. Lo interesante es saber si la estrella apareció en el momento que Cristo nació en el pesebre o había aparecido un poco antes. Por eso digo, no tenemos la manera de saber con exactitud. Pero lo cierto es que hombres importantes del Oriente llegan a Jerusalén y le preguntan a Herodes, que era el rey, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Inmediatamente, el mero anuncio de Jesucristo crea una conmoción. ¿Cree usted que Cristo crea conmoción cuando llega? Siempre. ¿Quiere otro ejemplo? Este es más interesante todavía. Se le aparece el Señor a Zacarías y le dice a Zacarías, Elizabeth va a salir embarazada. Para que tengamos una idea, es como el Señor apareciendo al pastor Fernando Sáenz y diciéndole que Norma va a tener un bebé para el año que viene. Es más o menos esa idea. O al pastor Zurita que Dora va a tener un bebé el año que viene. O al pastor Sergio que Gladys va a tener un bebé el año que viene. Eran bien adultos, Zacarías. Y Elizabeth era adulta y estéril. Pero ahí venía el milagro. Y como Zacarías dudó un poquito, el Señor lo dejó mudo hasta que el niño naciera. Así que interesante, ¿verdad? Pero por otra parte, hay un anuncio a María. Hay 6 meses, son primas Elizabeth y María. Hay 6 meses de diferencia. Juan el Bautista es mayor 6 meses que Jesús. Y cuando hay un encuentro, ¿recuerdan? Las 2 embarazadas encontrándose, ¿qué pasó? El bebé saltó. Esto va más profundo. Estamos hablando de un feto. En términos biológicos, era un feto súper chiquitico Jesucristo. Y el otro bebé salta de alegría. Hay una conmoción inherente a la presencia de Cristo en cualquier lugar. En la vida de cualquier persona. Pero ahora las conmociones en Jerusalén no eran tan bienvenidas. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esto es una visita de personas diplomáticas.
habían dejado sus quehaceres para llegar a Jerusalén. Y Herodes se turba, porque estos hombres sabios están preguntando dónde está el rey de los judíos. Pero no solamente se turba Herodes, dice el texto, que la ciudad entera se turbó. Así que la noticia corrió bastante. No había cadenas televisivas, no había emisoras de radio ni internet. Pero una cosa que siempre ha corrido la voz es la lengua de la gente. A veces la corren para bien, a veces la corren para mal, ¿verdad? Viste que llegaron unos señores ahí, no sabemos si eran 3. Llegaron unos señores importantes, algo está pasando en el palacio. Hay una turbación en la ciudad. Pero el temor que había aquí no era un temor espiritual, no era un temor reverente, no era una adoración a Dios. Era un temor político, un temor carnal, un temor egoísta. Había la posibilidad de un nuevo rey que incomodaba a quienes ya tenían el poder y tenían planes propios. ¿Sabe que el Señor siempre va a provocar una conmoción en los seres humanos que quieren ser sus propios reyes? Y eso es parte de la conmoción que hace el Evangelio. Nosotros en nuestro egoísmo, y no me diga que no, todos somos así. En nuestro egoísmo creemos que podemos gobernar nuestras propias vidas. Y una de las cosas que hace el Señor es demostrarnos que nosotros no podemos gobernar nuestras propias vidas. Pero uno de los grandes desafíos que tenemos como hijos de Dios es a dejar que Dios gobierne nuestras vidas. Porque muchas veces decimos, Jesucristo es mi Rey, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador. Pero en la práctica, nos gusta más que sea nuestro Salvador y no nuestro Rey y Señor. Porque si Él es mi Rey, significa que mi voluntad no es mía, sino la voluntad de Él. Y si Él es mi Señor, significa que Él da las órdenes y yo las cumplo. Pero eso sigue siendo el desafío, aún como cristianos. La misma conmoción que hubo en la ciudad de Jerusalén con la llegada de los Reyes Magos, los sabios del Oriente, la misma conmoción que hubo por la posibilidad de otro rey que se sentara en el trono, es la misma conmoción que hay en nuestras vidas, precisamente por querer nosotros gobernarnos a nosotros mismos y Cristo por nuestro bien, querer ser no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Rey y nuestro Señor. Hay una confrontación, cuando Cristo llega a nuestro corazón, hay una confrontación del trono de Cristo con mi ego. Todos están familiarizados con la palabra ego, ¿verdad? El ego soy yo mismo. No es una identidad aparte de mí. No puedo culpar a mi ego. Algunos dicen, Señor, es que tú sabes que el pecado que mora en mí, como si eso fuera otra persona, ¿no? Como si eso no me hiciera responsable. Mi ego soy yo. Y en el centro de mi corazón, figuradamente, hay un trono donde yo mismo estoy sentado. Y quiero cumplir mis expectativas, y quiero dar mis órdenes, y quiero hacer todo como sale a mi corazón. Y el desafío más grande cuando Cristo viene a nuestra vida es decirle de verdad, me quiero salir de la silla de mi corazón, del trono de mi corazón, y quiero que tú te sientes ahí. Pero esto va a ser una lucha.
Es la lucha de Jesucristo contra mi ego. Por eso a los cristianos nos es más fácil decir que Jesucristo es nuestro Salvador y no decirle que es nuestro Señor o nuestro Rey. Porque queremos a alguien que nos rescate, pero no a alguien que se siente en el lugar que merece. Y en Jerusalén hubo una conmoción de índole político, carnal, egoísta, porque Herodes dijo, alguien me va a quitar mi trono. Y estamos hablando de un bebé. Y yo recuerdo una película animada que yo vi hace muchos años de esta historia del nacimiento de Cristo. Y alguien dijo, pero es un bebé. Y después dijo, pero los bebés crecen. Y había un temor horrible a quién va a tomar el trono. Y a nosotros nos parece que somos diferentes, pero muchas veces tenemos la lucha de quién va a tomar el trono, porque queremos seguir sentados ahí. Ahora en el texto que nos interesa, 33 años más tarde, hay una historia muy parecida. Jesucristo va entrando a Jerusalén y Mateo capítulo 21 versículo 9 dice que la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo ¿qué? Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Lo que estaba pasando no era más que el cumplimiento profético. Jesucristo estaba entrando a Jerusalén como el rey que Dios había prometido, humilde y pacífico. Bueno, lo que dice el evangelista Mateo es de cita a la hija de Sión. Todo esto aconteció para que se cumpliese la profecía de cita a la hija de Sión. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y me imagino que en el momento de dar la profecía era difícil imaginarse que si el rey Saúl, el rey David, Salomón y los reyes sucesores entraron con toda una gloria majestuosa, quien viniera de parte de Dios iba a venir sentado en un burrito. Hay cosas de las profecías que no las entendemos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque las tratamos de razonar con nuestra lógica humana. Y así nos pasa con la segunda venida de Cristo. Y a veces nos descubrimos a nosotros mismos tratando de razonar con nuestra lógica humana. No, pastor, esto no puede pasar, esto sí puede pasar, debería ser de esta manera. Nuestra lógica humana no actúa con la voluntad de Dios. Y Dios había dicho, va a venir en un burrito. Y vino en un burrito. La profecía, si usted la quiere, está en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asta. Palabras de Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que luego Mateo repite en el capítulo 21, versículo 5. Y cuando Cristo entra, hay una conmoción. Es interesante ver las conmociones en la vida y el ministerio de Cristo. Todavía nos quedan algunas más para el domingo. Hay una conmoción, pero también hay una confusión porque algunos imaginan lo que están haciendo y otros ni imaginan lo que están haciendo. ¿Por qué llegaron muchos a recibir a Cristo? Lo dije hace un minuto. Oh, la historia de Lázaro. Este fue el que resucitó a Lázaro. Vamos a ir a ver
Perdón si soy un poco fuerte, pero algunos fueron de curioso. Voy a ir solamente a ver qué es lo que hay aquí. ¿Qué hay de novedoso aquí? Otros comenzaron a clamar, Hosana. Pero otros se estaban preguntando, ¿y este quién es? Usted nunca estaba en un lugar que llega el que no sabe nada y dice, ¿y aquí qué pasó? Eran grupos diferentes. Uno viene motivado por la curiosidad de que este maestro resucitó a Lázaro. Bueno, yo no pude estar allí, yo no lo vi, pero quiero ver ahora si pasa otra cosa, quiero ver de qué me entero. Otros están gritando Hosana y en un momento vamos a ver por qué. Y un tercer grupo dice, ¿y este quién es? Y por cierto, la respuesta dista mucho de la grandeza de Cristo. No pueden reconocerle como el Mesías. Estaban cantando el Hosana. Ahora, el Hosana era algo que ellos se sabían de memoria. Este no fue un canto inspiracional que hicieron para ese momento y que comenzaron a cantarlo al unísono. No, el Hosana es el Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. La multitud estaba clamando, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Qué cosa era todo esto? Estamos hablando de la fiesta de Pascua, ¿verdad? Que se acercaba. La fiesta de Pascua se acercaba y el viernes, día 14, siempre caía día 14, calendario lunar no cambia. El viernes sería 14 del mes de Abib, el primer mes del pueblo judío. Y en ese mes ellos iban a celebrar la Pascua recordando el momento glorioso donde Dios los sacó con mano poderosa de la esclavitud de 400 años en Egipto. ¿Estamos ahí todos? El sábado era una fiesta especial porque era de todos los sábados del año el gran día de reposo. El domingo era la fiesta de las primicias, donde la cosecha comenzaba, el trigo, la cebada, y se traían a Dios los primeros frutos para darle gracias porque iba a haber cosecha. Pasaban 50 días, y ya estamos ahí por el tercer mes, y se celebraba Pentecostés. Pente es 50. Así que 50 días más tarde se celebraba el final de la cosecha. Ya no se traían espigas, se traían panes cocinados. Ya el trigo se había secado, se había molido, se había hecho y había un primer fruto o resultado de la cosecha. Pasaban unos meses más y en el séptimo mes, el mes de Tisre, el primer día del mes, estaba la fiesta de las trompetas, donde era un llamado a toda la nación a congregarse nuevamente. El día 10 se ofrecía la expiación por los pecados de todo el pueblo por un año entero, y esto es conocido como el día de expiación. Y del día 15, escuche esto, del día 15 al día 22 del mes de Tisre, el séptimo mes, eso es lo que se conocía como la fiesta de los tabernáculos. Yo no tengo que celebrar la fiesta de los tabernáculos, pero me encantaría hacer algo parecido así con todos ustedes y conmigo también. ¿Sabe qué era la fiesta de los tabernáculos? No voy a hablar de todo el ritualismo de la fiesta. Todo el mundo tenía que salir de sus casas. Tenían que irse a vivir en tiendas como nómadas, como habían vivido antes, sin las comodidades del mundo moderno de aquel momento, para recordar de dónde los había sacado la misericordia de Dios. Así que sería interesante, sin carro, sin internet, sin teléfono,
sin aire acondicionado, sin calefacción, para acordarnos que eso no es más sacrificio que levantarse a las 4 de la mañana para estar el domingo aquí a las 6. No, yo estoy hablando muy serio, no estoy hablando un chiste. El pueblo tenía que recordar cada año de dónde Dios lo había sacado. Bueno, ellos no tenían electricidad, así que para nosotros sin electricidad sí es un problema. Este país le falla la electricidad 1 hora y la gente entra en pánico. No, lo primero es, si no hay internet y corriente, ni sabemos qué vamos a hacer ya. Entonces, en esa fiesta de los tabernáculos, el pueblo cantaba el gran Hallel. Escuche esto, esta es parte de la historia bíblica. El pueblo cantaba el gran Hallel. ¿Sabe qué era eso? Salmo 113, 114, 115, 116, 117 y 118. El pueblo cantaba el gran Hallel. Cada día, primer día, repetían Salmo 113, 118 y lo cantaban. Ellos tenían música para eso. Segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Cuando llegaba el séptimo día, cantaban el gran Hallel 7 veces. Y a veces cuando llega el domingo nos damos cuenta que no leímos en la semana ni un capítulo de la Biblia. Cantaban los 6 capítulos cada día de la semana y el último día lo cantaban 7 veces. Y ahí está entonces el Hosana. Dentro del gran Hallel está el Hosana, como dije hace un momento, Salmo 118, 26. Pero el último día cantaban el gran Hosana. ¿Qué cosa era el Hosana? Nosotros hemos tomado el Hosana y hemos cantado hoy como 3 canciones con Hosana y hay como 20 más canciones con el Hosana. Pero el Hosana era una expresión de clamor. Y lo que estaban diciendo es, asístenos, Señor. Y el último día, cuando cantaban el gran Hosana, lo que estaban diciendo era, asístenos, Señor, con el más grande socorro. Así que en medio de una tienda de campaña, sin luz, sin internet, sin aire acondicionado, sin calefacción, sin los matres que tienen el phone inteligente, que tiene memoria, ¿cuántas comodidades más quiere que le quite? Allí estaban diciendo, Señor, necesitamos de tu socorro. Y lo que estaba gritando la multitud que iba a su alrededor era, asístenos con el más grande socorro. Y por eso para algunos había una comprensión, si no completa, bastante amplia de lo que estaban haciendo cuando decían, Hosana al Hijo de David. Este es el que viene al trono. Hosana, o bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y obviamente la iglesia cristiana fue tomando el Hosana como una expresión de adoración, hablando de la victoria que Cristo ya tuvo en la cruz.
Y por eso lo cantamos ya más como una expresión de adoración. El cántico de victoria, el cántico del triunfo de Cristo en la cruz. Levantándose triunfante entre los muertos. Pero era un clamor a Dios. Asístenos con el más grande socorro. Qué interesante. Porque los que iban al lado de Cristo tenían una idea. Este hizo el milagro de resucitar a Lázaro. O tal vez este es el que se va a sentar en el trono de David, va a quitar a Herodes y nos va a quitar el yugo de los romanos. Pero otros, ni modo, no sabían nada. La pregunta es, ¿y este quién es? Juan dice, narrando la entrada triunfal, en el capítulo 12, versículo 19, la descripción del evangelista Juan. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis, no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Eran reacciones diferentes. Unos eran enemigos, otros querían aclamarle, unos sabían lo que estaban haciendo, otros no entendían muy bien, otros no entendían nada. Yo creo que algunos se conmueven por Jesucristo de manera superficial. Por emoción, por tradición, por influencia de los que están a su lado. No sé si estoy comunicando la idea. Algunos dicen, sí, yo creo en Dios. Claro que Jesucristo fue a la cruz. Pero no hay nada profundo. Es absolutamente superficial porque lo han escuchado, porque lo repiten, porque se lo enseñaron desde niño, porque es lo que hace mi familia, porque es lo que hacen mis amigos. Pero solamente los que reconocemos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor, y con montones de lucha, le decimos, siéntate en la silla de mi vida. Eso es un montón de lucha porque a veces lo queremos echar para allá y sentarnos nosotros. Yo sé, pero tenemos el deseo en nuestro corazón. Siéntate en la silla de mi vida. Ahí es cuando la conmoción comienza a ser diferente. Cuando la conmoción comienza a dar fruto. Cristo como Rey siempre va a conmover. El anuncio de él conmocionó a Herodes y perturbó toda la ciudad. La presencia de él conmocionó a Elizabeth con su bebé en el vientre. La entrada triunfal, que no se parecía a lo clásico, en un burrito, conmocionó nuevamente toda la ciudad. En todas las escenas, Jesús nunca pasó desapercibido. Su presencia estuvo sacudiendo el entorno. La ciudad había tenido diferentes oportunidades. ¿Sabe qué es lo triste de la historia? Que al final, eso fue domingo. Tan solo 5 días más tarde, una multitud gritaba, crucifícale. Y hay una gran pregunta. Tengo uno de mis queridos profesores que hace todo un trabajo investigativo al respecto. Si en la multitud que gritaron crucifícale, había algunos que tal vez gritaron hosana. No lo sabemos. Con certeza cierta, a ciencia cierta, no lo sabemos. Pero había una multitud que gritó, crucifícale.
¿Sabe? Y gritó un poco más. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así que cuando usted quiera entender un poquito el conflicto de lo que está pasando en Israel, todas las muertes, no puede pasar por alto que hace 2000 años, recuerda el texto, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero sus tatarabuelos dijeron, crucifícale y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos para siempre. No hay ofensa más grande que rechazar el regalo de Dios. Unos por temor, otras por religiosidad, otras por ignorancia, endurecieron sus corazones y rechazaron a Cristo. Y yo quiero hacer una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Y tú? Frente a Jesucristo, ¿te emocionas? ¿Te turbas? ¿O te entregas? Aquí están más o menos todas las opciones. ¿Te emocionas? ¿Te turbas? ¿O te entregas? El Jesucristo que entró triunfalmente a Jerusalén hace 2000 años sigue tocando puertas, sigue confrontando corazones. Y la gran pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando Él se nos manifiesta? Le decimos, aquí está la silla de mi vida. Yo quiero que tú seas mi Señor. No solamente mi Salvador. A veces predicamos tan barato el asunto que pareciera que repetir una frase mágica, una oración, te hace hijo de Dios. Te hace hijo de Dios una decisión. De decirle a Jesucristo, aquí está mi vida, la pongo en tus manos. Y seríamos deshonestos si la gran mayoría de nosotros, redimidos por la sangre de Cristo, decimos que no hemos tenido más lucha con el trono de nuestro corazón. Seríamos deshonestos. Esa lucha entre Cristo en nosotros y nuestro ego luchando. Pablo decía, hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Que el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, ¿sabe qué significa eso? Que a veces le dice, Señor, quítate de ahí. Y el Señor tiene que alarnos la oreja, volvernos a corregir. Esa es la lucha. Pero tenemos el deseo de que Cristo siempre esté ahí. ¿Lo tenemos? Pero queda la gran pregunta, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos rendimos ante el señorío de Cristo? ¿O seguimos queriendo reinar nosotros? No basta con turbarse, no basta con emocionarse. El punto final es rendirse a los pies de Cristo. Y decirle, reina tú, siéntate en el trono de mi vida. Y yo quisiera que cada uno de nosotros inclináramos nuestros rostros y tuviéramos una pregunta personal al Señor. Señor, ¿de verdad estás tú sentado en el trono de mi vida? Aquí no estoy preguntando cuánto de la Biblia usted sabe. Aquí no estoy preguntando si usted
lleva 5 o 10 o 20 o 50 años asistiendo a una iglesia. Aquí no estoy preguntando si usted tiene membresía en una congregación evangélica. Aquí estoy preguntando si usted y yo estamos seguros que Cristo está sentado en el trono de nuestro corazón. Esa es la diferencia en ser cristiano y no serlo. No son ritualismos religiosos, es una decisión con Cristo. Donde le dices a Cristo, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Y que de la misma manera que entraste a Jerusalén con triunfo, lo hagas en mi vida. Así que posiblemente usted ha escuchado el Evangelio por 30 años, pero hoy descubre, necesito que Cristo entre a mi corazón. Posiblemente se sabe muchas porciones de la Biblia de memoria, pero hoy descubre, no tengo una relación personal con Cristo. Y yo no estoy aquí para juzgarle. Es su decisión con Cristo. Es absolutamente personal y nadie tiene la capacidad de juzgar su corazón, solamente usted y Dios. Pero le estoy brindando la oportunidad. Si descubres que Cristo no está en el centro de tu corazón, hoy es el día de decirle, ven a mi vida. Yo no sé cómo esto va a pasar, pero yo sé que tú lo haces. Tú eres capaz de entrar a mi corazón, sentarte ahí y lleno de amor comenzar a cambiarlo todo. Y si alguien de los presentes siente esa necesidad de decirle a Cristo, ven a mi vida, entra con triunfo, comienza a cambiarlo todo. Quita mi ego y ponte tú, Señor. Entonces, si quieres, te pones en pie. Si quieres, levantas tu mano. Si quieres, pasas al frente. Y a nosotros nos encantaría orar por ti. Que el Señor entre a tu corazón. La cosa más importante que nosotros tenemos que estar seguros es que de verdad Cristo mora en nuestros corazones. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. ¿Alguien? No te voy a pedir que expliques nada. Eso lo puedes decir al Señor. Solamente te voy a pedir, ponte en pie, pon tu mano en alto, o si gustas, pasa aquí delante. Y nos encantaría orar por ti. ¿Quieres que oremos por ti? Vente. Qué bonito. Dice él, querer que more más. Ya está ahí, pero esa es la manera de decir, quiero que el trono sea más y más de él. Eso puede ser una muy buena reflexión cuando descubres que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, pero que no dejas a Dios tomar mucho las decisiones. Estás ahí luchando por gobernar tu vida. No luches por gobernar tu vida. Deja que Dios la gobierne. ¿Hay alguien más como Jorge que quiere que oremos por él o por ella, por una situación así? ¿Por dejar que el Señor gobierne más y más su vida? Jesús. Adelante. Ruth. Qué interesante, ¿verdad? Cuando descubrimos que el valor de la vida cristiana está en dejar que el Señor gobierne más y más nuestros corazones. A veces preguntamos por el crecimiento cristiano, por la madurez, por la consagración. Es eso, dejar que el Señor gobierne más y más nuestras vidas. ¿Hay alguien más aquí que está necesitando tomar una decisión con Cristo ahora mismo? ¿Que quiere pasar al frente? ¿Quiere que oremos por él o por ella? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra, al pesebre y a la cruz, por amor a nosotros.
Gracias por el privilegio de que more en nuestros corazones y a pesar de nuestras imperfecciones y luchas, nos haga hijos tuyos, oh Dios. Yo te pido en esta hora por mi hermano Jorge, por mi hermano Jesús, por mi hermana Ruth. Están aquí delante diciendo, tengo a Cristo en mi corazón, pero quisiera rendir el 100% del trono de mi vida, el 100% del control de mi vida a Él. Señor, qué tremendo desafío tenemos tus hijos. Y estos 3 hijos tuyos llenos de valor han venido aquí diciendo, quiero rendirme a tus pies, Señor. Y pedimos por la fuerza tuya, el poder tuyo, la gracia tuya para que ellos puedan hacerlo. Lo único que ellos pueden hacer es caminar tomados de tu mano, agarrándose de los medios de gracia que tú les has regalado, viviendo en una intimidad contigo, y el resto lo haces tú, Señor. Nosotros no podemos vencer el mal. Nosotros no podemos vencer el pecado. Cristo venció el pecado. Cristo venció a la muerte. Cristo venció a Satanás. Y esa victoria es nuestra por tu gracia, como un regalo tuyo. Padre del cielo, toma a estos 3 hijos tuyos que valientemente han venido aquí diciendo, necesito más. Quiero que más y más de mi vida esté bajo el control soberano de mi Señor Jesucristo. Quiero que Jesucristo no sea solamente Salvador, sino sea dueño y Señor de mi corazón. Padre del cielo, posiblemente hay más personas aquí presentes que necesitan tomar decisiones contigo. Tal vez hay algunos que están descubriendo que no tienen una relación personal contigo. Tienen un respeto por ti, tienen un conocimiento de ti, tienen una religiosidad, tienen prácticas, conocen la Biblia, pero no tienen una relación personal contigo. Padre del cielo, en tu misericordia y amor, toca sus corazones. Y haz que puedan rendirse a tus pies. Rendir el trono de sus corazones a ti. Es lo único que tendrá sentido. Dejar que tú controles sus vidas. Asístenos, Señor, con el más grande socorro. Tal vez para algunos ha sido realidad como para Jorge, Jesús y Ruth. Y tal vez, Señor, necesitan rededicar sus vidas a ti y pedirte, toma más y más el control de lo que soy. En esta semana, Señor, que recordamos, a veces con tristeza, otras veces con gozo, una mezcla de emociones, lo que Cristo padeció por nosotros, pero también su victoria triunfante. Gloria a ti, Señor. Haz que corazones tomen decisiones contigo para gloria de tu nombre. A ti nos encomendamos por Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Pueden sentarse bien, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.